Listo, chiquillos, chiquillas, comenzamos la clase del día de hoy, clase de puntaje NEM, acá en Puntaje Nacional, junto con los chicos, ¿cierto? Ya lo vieron en el video, los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Cómo están? Espero que muy bien. La última clase de la semanita, porque afortunadamente se nos viene un fin de semana largo, extra grande, XL, porque es muy largo. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Felicitaciones por estar ahí esforzándose hasta la última hora de esta semana, ¿cierto? Para aprender un poquito más. Saludamos a los que están en el chat. A Ana Martínez, Araceli, Pabla, Robinson, Diego, Javiera, que ahí estaba reclamando Javier y Lilian. Bienvenidos sean todos ustedes, ¿cierto? A la clase de lenguaje. Chiquillos, ya estas son las últimas clases que nos van quedando en relación a los contenidos de cuarto medio. Recuerden que Puntaje NEM es precisamente un plan de estudios dedicado a los chicos de cuarto medio que están saliendo. Pero ya lo hemos dicho un montón de veces, cuarto medio, como es la gran culminación de la enseñanza media acá en Chile al menos, ¿cierto? Lo que hace es precisamente recopilar un poco todas las habilidades y todos los contenidos que fueron aprendiendo durante los 4 años de enseñanza media. Entonces, no es nada que, por ejemplo, un chico de primero, segundo o tercero no vaya a ver o no esté viendo o no haya visto. Por ahí vamos a lo mejor, ¿cierto? Y para los que ya salieron del colegio y que siempre están preguntando, ¿cierto?, si estas clases, por ejemplo, sirven para PSU. Sí, también sirven porque nos ayudan a comprender un poquitito mejor los textos, ¿cierto? Hemos revisado hartos textos, estuvimos hablando de medios de comunicación masiva, estuvimos hablando de textos relativos a la época contemporánea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las clases de NEM sirven para los que ya salieron del colegio, también sirve para los que ya salieron del colegio. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy y precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Comprender, analizar e interpretar textos argumentativos de carácter público con énfasis en el discurso político. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia básicamente de ver discurso político en enseñanza media? ¿Cuál es la gracia de analizar discursos políticos en cuarto medio? Se entiende, ¿cierto?, que cuarto medio es un poquito la patadita final que nos faltaba para salir un poco a vivir la vida tal y como es en ya la etapa adulta. Por lo tanto, es importante también analizar un poco cómo, ¿cierto?, se establecen ciertas políticas públicas a partir precisamente de enunciados, a partir de textos que son de características no literarias que tienen que ver precisamente con la vida política de un país. ¿Qué es lo que entendemos por política? ¿Qué es lo que entendemos por discurso? Nosotros eso ya lo estuvimos viendo hace hartas clases anteriores, no sé, yo creo que por lo menos unas, como en la clase número 10 más o menos, y de ahí para adelante, estuvimos hablando con respecto a los discursos públicos. En este caso, nosotros el día de hoy nos vamos a centrar precisamente en el último tipo de discurso público que nos corresponde ver, que es precisamente el discurso político, tal y como decíamos. Entonces, veamos, ¿cierto? Vamos a partir haciendo un breve repaso de lo que ya vimos clases anteriores. Insisto, esto nosotros lo revisamos con anterioridad. Hartas clases atrás estuvimos hablando de texto, de discurso, de lo que es el discurso público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño englobe, ¿cierto? Recordando lo que vimos por ahí como por marzo, abril, como por mayo, más o menos. Entonces, decíamos que cuando hablamos de discurso es muy fácil asimilarlo a la palabra texto. Sin embargo, la práctica, ¿cierto?, texto y discurso tienen una separación o tienen una diferencia. Básicamente, cuando nosotros hablamos de texto, estamos hablando de esta serie coherente de palabras u oraciones vinculadas entre sí, es decir, cohesionadas, por un tema en común. Mientras que cuando hablamos de discurso, estamos hablando de una situación que pone en práctica un texto en un contexto determinado. Entonces, para hacerlo más sencillo, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de discurso, estamos hablando del texto puesto en contexto. Básicamente, lo mismo que ocurre, ¿cierto?, con el texto dramático. La obra dramática, si bien pertenece a lo que son los textos literarios, la obra dramática para lo que está hecha, ¿cierto?, es para ser representada en un proscenio, para ser representada en el teatro, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre en este caso con los textos que son creados
como discursos públicos, porque son textos que son hechos con la intención de ser presentados a una gran cantidad de gente. Y por eso el discurso político o los discursos en general también los podemos asimilar y los podemos asociar a los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Precisamente porque decíamos que los medios de comunicación masiva lo que hacían es precisamente llegar a una gran cantidad de personas, llegar a una gran cantidad de público. El discurso público, evidentemente, también busca hacer exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que tener la salvedad de que de todas maneras, a pesar de que existe esta diferencia, muchas veces la palabra texto y la palabra discurso se utilizan de maneras indistintas. Entonces, si es que en el colegio vieron texto argumentativo, vieron discurso argumentativo, nos estamos refiriendo prácticamente a lo mismo porque, como decimos, ¿cierto? Insisto en esta parte, ambos conceptos muchas veces se utilizan de manera indistinta. Entonces, entre texto argumentativo y discurso argumentativo no hay mayor diferencia. Ahora, lo que hablemos con respecto al discurso público, tal como estábamos diciendo recién, ¿cierto? El discurso público es un texto puesto en contexto masivo, es decir, es un texto creado para ser presentado preferentemente de manera oral. Esa es la gracia entonces del discurso público, que está hecho para ser representado ante un montón de gente, porque es público, no es privado. Desarrolla un tema de interés general ante un grupo de personas, tal como decíamos, ¿cierto? Está hecho para ser presentado ante una gran cantidad de personas, ante una gran cantidad de público, y para atraer a estas personas, por supuesto, que es necesario que sea de interés general. Si fuese simplemente de interés particular, es decir, que interese a una o dos personas, nuevamente restringimos la información que aparece ahí y sería solamente para un grupo restringido, por lo tanto sería discurso privado, no público. La gracia aquí es que el tema, ¿cierto?, el tópico que presente el discurso sea de gran interés para que convite, ¿cierto?, para que tenga mucha gente interesada en escucharlo. Y si nos vamos a la parte ya más interna, ¿cierto?, del discurso público, principalmente posee secuencias descriptivas y argumentativas, aunque también posee otras que se pueden poner en funcionamiento, por ejemplo la narrativa, es decir, contar algún tipo de historia dentro del discurso para llamar aún más la atención del oyente. Por lo tanto, tenemos, si bien la mayoría, como decíamos, secuencias descriptivas, es decir, nos van describiendo ciertos elementos, y argumentativas, es decir, nos van convenciendo, persuadiendo o disuadiendo de algún elemento, estamos seguramente ante la presencia de un discurso público. La presencia de este tipo de secuencias, como decíamos, va a depender de la finalidad que persiga el emisor, es decir, para qué está dando ese discurso. De hecho, hay varios tipos de discursos, hoy día al menos lo vamos a centrar, por ejemplo, en el discurso político, pero cuando hablamos de discursos en general, suelen aparecer varias secuencias ahí intercaladas. Y por eso mismo decíamos que el discurso público se ve precisamente en cuarto medio, porque se entiende que los distintos tipos de discurso, los distintos tipos de secuencias, ya fueron vistos y ya fueron también internalizados por los alumnos. Por lo tanto, se ponen en ejecución ya prontamente en el discurso público. Y de hecho, si que están en cuarto medio, decíamos, ya están empezando a pensar, ya no tanto en el colegio, sino que están empezando a pensar en lo que viene inmediatamente después del colegio, que viene siendo la graduación, la fiesta de gala y todos estos elementos, donde sí se hacen discursos. Entonces ahí también van a ser capaces de ir analizando. Claramente yo creo que no van a estar presentes o interesados en estar diciendo, esa es una secuencia descriptiva, es una secuencia... No, pero de que aparecen. Ya, en relación a la situación de enunciación del discurso público, es decir, cómo se enuncia, cómo se dice el discurso público, vamos a tener varios elementos relativos a los mismos que encontramos en otro tipo de textos, que son, ¿cierto?, el emisor, el receptor, tema, contexto y el tipo de lenguaje utilizado. En este caso, el discurso público es bien interesante, considerando sobre todo el tema del contexto. Decíamos que el discurso público está hecho para ser enunciado frente a muchas personas. Por lo tanto, tienen un contexto bien especial, un contexto bien determinado, que vendría siendo lo que se llama el contexto ritual. ¿En qué consiste el contexto ritual? Precisamente en esto que aparece aquí en la imagen, ¿cierto? En la presencia de una persona, en este caso el emisor, ¿cierto?, que está dictando el discurso,
quien generalmente está parado en un proscenio, está parado en una palestra que lo eleva o lo manifiesta, lo presenta, ¿cierto?, de una manera destacada ante el público. Esa es una de las cosas muy importantes de este tipo de discurso, más allá de que en realidad todas las demás cosas son bien definitorias, pero el tema del contexto engloba absolutamente todas las demás. Entonces, en relación al emisor, tenemos que decir que el emisor del discurso público es un individuo investido de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente es una autoridad. Por eso está investido de. No necesariamente es una autoridad. ¿Por qué? Porque puede ser que esa autoridad no sea representativa para las personas que lo están escuchando, por lo tanto no le van a prestar atención. La gracia del discurso público es que sea emitido, que sea dicho por una persona a quien el público, por una persona a quien el público, ahí sí, reconozca como autoridad, tenga ganas de escucharlo, porque si no existe esa capacidad de escuchar al emisor, ¿cierto?, vamos a perder la presencia o la importancia que tiene precisamente el discurso público. Por lo tanto, el emisor debe ser investido por autoridad. Es el receptor quien reconoce al otro como un ser, entre comillas, superior. En relación al receptor, ¿cierto? Ya dimos varias características igual del receptor, pero una de las principales es precisamente que el receptor es masivo, es una masa de gente, es mucha gente, es un auditorio colectivo. Y atendiendo precisamente a esa colectividad es que el tema que vaya a tratar el discurso público debe ser, como ya habíamos dicho anteriormente, de interés general. ¿Por qué? Porque insistimos en la palabra público, ¿cierto? No es cualquier discurso, es un discurso que tiene un apellido que es público. Por lo tanto, tiene que ser de interés para muchas personas. Como ya hablamos del contexto, nos vamos a saltar al lenguaje y precisamente atendiendo a la gran cantidad de personas, a que el tema tiene que ser de interés general, ¿cierto? Es precisamente que el lenguaje que se vaya a utilizar también debe ser un lenguaje muy cuidado. ¿Por qué debe ser un lenguaje muy cuidado? Precisamente porque la masa a quien llega el discurso público es una masa heterogénea, es decir, es una masa que presenta hombres, mujeres, niños, ancianos, qué sé yo, de todo tipo de gente, ¿cierto? Personas del país, personas de fuera del país que a lo mejor no entiendan todos los modismos que tienen en ese país donde se está emitiendo el discurso público, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje debe ser muy cuidado para que todos los receptores, este receptor colectivo, sea capaz de entender todas y cada una de las palabras que se presentan en el discurso público. Entonces, el lenguaje debe ser mayoritariamente formal. Algo similar ocurre, por ejemplo, en las noticias. Piensen, ¿cierto?, en las características de la noticia, en esto de la pirámide invertida, de las preguntas de la noticia, etcétera, etcétera. En la noticia también el lenguaje debe ser muy cuidado, precisamente porque también es un medio masivo de comunicación, por lo tanto llega a la masa, llega al público, llega a muchísima gente. Desde ese punto de vista, entonces, el lenguaje que utilizan también tiene que ser lo más neutro, evitando, por ejemplo, los modismos, evitando, por ejemplo, opiniones, evitando una serie de ciertos elementos que dotan al texto de una personalidad mayor. Entonces, en este caso, en el discurso público, el texto debe ser muy cuidado en términos de lenguaje, ser, insisto, lo más neutro posible. Nos vamos entonces ahora a recordar lo que es la estructura interna del discurso público. Decíamos que el discurso público, al ser una práctica que se viene ejecutando desde hace muchísimos años, desde los años de los antiguos griegos, siempre son los griegos los culpables de que nosotros estemos hablando de estas cosas. La estructura del discurso público, entonces, persigue la misma estructura de cualquier texto. Da lo mismo el texto que sea, todos los textos tienen introducción, desarrollo, conclusión. Sin embargo, la práctica de emitir discursos públicos es una práctica que se analiza, es una práctica que debe ser, ya decíamos, ¿cierto?, realizada por una persona con cierta autoridad o que esté investigada de autoridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguramente esta persona ha estudiado el arte del buen hablar, básicamente, ¿cierto? Ha estudiado el arte de la retórica. Entonces, la retórica, como ya decíamos, es un movimiento que tiene que ver con los elementos del habla, de cómo hablar correctamente, de cómo poder transmitir los mensajes de manera eficiente y eficaz en la parte oral sobre todo. Por lo tanto, como la retórica es un arte que se maneja desde los antiguos griegos, en este caso el discurso público
toma los elementos de, en vez de introducción, hablamos de exordio. En vez de desarrollo, hablamos de exposición. En vez de conclusión, hablamos de peroración. Entonces, la única diferencia, básicamente, que tenemos entre introducción, desarrollo y conclusión de cualquier otro tipo de texto es que en esta parte nosotros le cambiamos el nombre. En vez de introducción, como ya decíamos, hablamos de exordio, en vez de desarrollo, de exposición, y en vez de conclusión, de peroración. En la introducción o en el exordio, que es la palabra adecuada, ¿cierto?, ocurre lo mismo también que ocurre en cualquier introducción de cualquier texto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se delimita, por ejemplo, a los oyentes, se reconoce al hablante, se presenta el contexto en el que se está haciendo la práctica del discurso público, se da a conocer el tema del que va a tratar el texto. Lo mismo básicamente que cualquier texto que nosotros leamos, sea literario o no literario. Insisto, pensemos en un cuento tan clásico y tan básico como la Caperucita Roja. Al inicio del cuento nos presentan a la Caperucita Roja, qué es lo que va a hacer, con quién se tiene que encontrar al final, etcétera, etcétera. Lo mismo de cualquier texto, insisto. Después, ya en la exposición o en el desarrollo, lo que vamos a presentar, ¿cierto?, es precisamente el desarrollo del texto, la exposición del tema que fue enunciado dentro de el exordio, ¿cierto?, que fue enunciado dentro de lo que vendría siendo la introducción. Se desarrollan todas las ideas para finalmente concluir con la peroración. La peroración es la parte final del texto. Generalmente se le agradece al receptor por su escucha atenta, porque recordemos que la gracia de un buen emisor es que pueda mantener la atención de todo el público que lo está escuchando. En este caso, entonces, en la conclusión, el emisor agradece y da por finalizado el texto, sin antes, por supuesto, no sin antes hacer una especie de resumen de los contenidos que abarcó este discurso. Entonces, como decíamos, la práctica de este discurso, que pueden ser muy extensos, como pueden ser muy, muy cortitos, si ustedes, por ejemplo, les gusta seguir algunas figuras públicas, en este caso, de índole político, por ejemplo, si los buscan en YouTube, por poner un simple caso, tenemos discursos muy largos y discursos muy cortos también, o discursos de aceptación de premios. También hay algunos que son muy largos y discursos que son muy, muy cortos. Entonces, la extensión, en el fondo, va a variar mucho dependiendo de lo que quiera decir el emisor y también de la capacidad de escucha del receptor. Porque si el receptor ya se aburre de escucharlo, simplemente se va o empieza a hacer otra cosa, y esa no es la gracia del discurso público. El discurso público, como es un discurso, por ejemplo, argumentativo, debe llamar la atención del receptor. En ese sentido, el emisor utiliza las llamadas estrategias persuasivas. ¿Qué son las estrategias persuasivas? Son mecanismos que tiene el emisor precisamente de llamar la atención del receptor continuamente. ¿Cómo lo hace? Lo hace ya sea en el exordio, en la exposición o en la peroración. Da lo mismo. Ocupa las estrategias en la primera parte, en la segunda parte y en la tercera parte, porque siempre tiene que estar llamando la atención. En la primera parte para decirle, mire, escúcheme. En la segunda parte para decirle, sígame escuchando. Y en la tercera parte para decirle, muchas gracias por haberme escuchado. Por lo tanto, tenemos ahí las estrategias persuasivas. Y estas estrategias persuasivas, nosotros revisamos 5 durante las clases. Hay muchas, son muchas, hay muchas maneras de llamar la atención de un receptor. Pero en este caso nosotros revisamos, como ya decíamos, 5. La apelación al receptor, las exhortaciones, el uso de la primera persona del plural, las preguntas retóricas y la repetición. En el caso de la apelación al receptor es simplemente identificar a nuestro receptor. Por lo tanto, esa apelación generalmente se utiliza en el exordio. ¿Qué quiere decir esto? Hablarle directamente a la persona que está escuchando. Por eso es una apelación, es llamarle la atención, decirle mi pueblo querido, queridas personas, personas que me están escuchando, qué sé yo, ¿cierto? En relación a las personas que están ahí como auditorio colectivo. En el caso de las exhortaciones nosotros las conocemos como mecanismos que tienden a contar una historia. Desde ese punto de vista, las exhortaciones entonces también suelen ser narraciones insertas dentro del discurso público, por lo tanto tenemos una secuencia narrativa. Las exhortaciones entonces lo que hacen es contarnos una anécdota de la persona que está hablando en ese momento. ¿Con qué finalidad?
no solamente con la de que el enunciado, ¿cierto?, el discurso resulte atractivo, sino también para bajar un poco del pedestal en el que se encuentra. Recordemos que estamos hablando de un contexto ritual. Bajan un poco del pedestal donde se encuentran y le dicen, yo soy uno más de ustedes. A mí también me han pasado cosas como le han pasado a ustedes. Y aquí es donde los emisores suelen tirarse al suelo, tirarse al piso y medio que lloriquear, ¿cierto?, en relación a yo también sufrí, yo también lloré, yo fui pobre, le cuenta la historia de la familia que era sufrida y que era esforzada, etcétera, etcétera. Eso aparece en las exhortaciones, como también aparecen historias chistosas, ¿cierto? Historias graciosas, precisamente para que el receptor se ría y continúe con la atención, que es un poco lo que hacen en los stand-up comedy. Después tenemos el uso de la primera persona del plural, que vendría siendo el nosotros inclusivo. El nosotros inclusivo tiene que ver con incluirnos. En el caso de que nosotros estemos haciendo un discurso, ¿cierto? E incluirnos dentro de la masa. Hablar del nosotros, los que hacemos tal cosa. El nosotros es el uso de la primera persona del plural. Es el que utilizan los profesores cuando están en el colegio, ¿cierto? Y les preguntan, ¿y cómo van las notas? O les pregunta, ¿cierto?, ¿cómo nos hemos portado cuando hablamos con los niños más pequeños? O cuando vamos al médico y el médico nos dice, ¿y cómo estamos? Ninguna de estas personas anda pegada todo el día, por lo tanto no puede estar junto con la otra e incluirse dentro de ese nosotros, pero se utiliza con la finalidad de empatizar con el otro. Las preguntas retóricas, tal como dice el nombre, son retóricas, es decir, son mecanismos que se utilizan para ir hilando las ideas del discurso, son mecanismos que se utilizan para precisamente que el receptor nos ponga atención, son preguntas que no buscan ser respondidas porque son retóricas, no le están diciendo al receptor, y bueno, ¿y qué pasa con tal cosa? Es lo que pasa, ¿cierto?, cuando estamos, por ejemplo, viendo los humoristas en el Festival de Viña, y el humorista le está yendo más o menos mal, y cae en el grave error de preguntarle al público si es que quieren que siga, o les hacen cualquier pregunta, y el público evidentemente le contesta cualquier tontera. Por lo tanto, no está funcionando como una pregunta retórica. La pregunta retórica no busca ser respondida o, por el contrario, se la responde el mismo emisor. Por otro lado, entonces, y finalmente tenemos la repetición, que en relación a eso no tenemos mucho más que decir porque el nombre lo dice. La repetición es la reiteración de ciertas palabras claves del discurso. Y en este caso, como nosotros vamos a hablar de discurso político, tenemos que tener mucha atención con las palabras que se presentan y que sean sobre todo sinónimas, es decir, con el uso de mecanismos de progresión del texto, precisamente porque ahí es donde están englobados generalmente las verdaderas intenciones del emisor en términos de qué es lo que quiere lograr con ese discurso público. Y en relación a eso, decíamos que el discurso público eminentemente, es decir, preponderantemente, maneja la secuencia argumentativa. Para nosotros manejar entonces también la secuencia argumentativa, debemos ser capaces de identificar y separar los hechos de las opiniones. Cuando hablamos de hechos, estamos hablando de elementos objetivos, mientras que cuando hablamos de opiniones, estamos hablando de elementos subjetivos. ¿Por qué? Porque los hechos son datos o son sucesos, son eventos, son elementos que pueden ser comprobados por otros, que pueden ser comprobados, por ejemplo, a través de nuestros sentidos o porque para todos es más o menos igual, mientras que la opinión es personal, es subjetiva, son juicios que manifiestan la manera interna en la que somos nosotros, manifiestan muchas veces también nuestras emociones, manifiestan nuestros sentimientos, etcétera, etcétera, porque son opiniones, tienen que ver con cómo nosotros percibimos el entorno básicamente, lo que nos gusta, lo que nos desagrada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como son opiniones, no podemos, y ojo con esto, las opiniones no pueden ser juzgadas como verdaderas o como falsas, porque no son hechos. Los hechos son verdaderos o son falsos. Las opiniones no. Las opiniones tienen que ver con una subjetividad, con una interioridad en términos de lo que nosotros pensamos, y insisto, lo que nos agrada y lo que nos desagrada en términos de los hechos. Pero las opiniones no son posibles de ser juzgadas como verdaderas o como falsas. Desde ese punto de vista, entonces, también en el caso del discurso político tenemos que tener mucho ojo cuando nos están pasando una opinión como un hecho. ¿Por qué? Porque, insisto, no son verdaderos
pero tampoco son falsos. Si nos presentan una opinión como verdadera y nosotros la asumimos como tal, ¿el error de quién es? ¿Es del emisor o es del receptor? Generalmente es del receptor. ¿Por qué? Porque el emisor muchas veces puede hacer pasar estas ideas por ciertas como una falacia. Es decir, las falacias no necesariamente son mentiras, también son errores de procesos de argumentos. Por lo tanto, nosotros los receptores debemos ser capaces y autocríticos. La última parte de este plan, ¿cierto?, de puntaje NEM lo hemos centrado precisamente en aquello. Debemos ser autocríticos con lo que nosotros recibimos a través de los medios de comunicación masiva. Por lo tanto, ojo ahí la diferencia entre hecho y opinión, porque sobre todo en los últimos tiempos se han estado confundiendo hartas opiniones con lo que vendrían siendo un poco hechos. Entonces, este ejemplo lo vimos en las clases. Decíamos, tenemos ahí una frase muy pequeña, muy cortita. Este periódico se edita desde hace más de 100 años. Es el más antiguo y el mejor de los que se publican hoy. Tenemos ahí la mezcla entre hecho y opinión. Este periódico se edita hace más de 100 años. Es el más antiguo. ¿Podemos comprobarlo? Sí, fácilmente se comprueba a través de estudios de análisis, ¿cierto?, de investigación bibliográfica. Mientras que es el mejor de los que se publican hoy. ¿El mejor para quién? ¿O el mejor por qué? ¿Porque es el más antiguo? ¿Porque es el que más vende? ¿Porque es el que tiene más publicidad? ¿Porque presenta cierto grupo económico poderoso? ¿Porque tiene más tiras cómicas? ¿Por qué es el mejor? Eso de que sea el mejor es totalmente subjetivo, es totalmente una opinión, porque no nos están diciendo desde qué punto de vista lo están considerando que es el mejor. Ya, seguimos avanzando. Insisto, esta clase es como casi un resumen de lo que estuvimos viendo durante el año. Entonces, la argumentación, como ya decíamos, es una de las fuentes principales de nutrición, ¿cierto?, del discurso público. ¿Por qué? Porque decíamos que el discurso público lo que más hace es describir y argumentar. Desde ese punto de vista y considerando que estamos en campaña, ¿cierto?, para no mezclar peras con manzanas, es decir, para no mezclar lo que es opinión con hecho, debemos ser capaces también entonces de identificar cuando las argumentaciones están bien o están mal construidas. Entonces, cuando hablamos de argumentación, hablamos, ¿cierto?, acerca de una expresión de nuestras propias ideas, de nuestras propias posiciones en torno a algún tema determinado y también de los puntos de vista que tengamos en relación a algún evento, en relación a algún hecho. Por lo mismo, como tenemos muchísimas personas en el mundo, como todos somos personas distintas que hemos sido criados de manera distinta, que tenemos bagajes culturales distintos, que tenemos experiencias distintas, son muchas las opiniones. Y es ahí entonces donde entra el carácter polémico de la argumentación. Porque, ¿cuál es la gracia de la argumentación? Presentarte mi opinión, presentarte mi idea como una idea válida para que tú también la aceptes y en el fondo vayamos cambiando las opiniones de los demás. Otro de los elementos importantes que tiene la argumentación es también el hecho de que sean actuales, de que estén en la palestra pública, de que se esté precisamente ejecutando, ¿cierto?, en términos de que la sociedad esté hablando con respecto a ese tema. El propósito que busca entonces la argumentación, como mencionábamos anteriormente, es el de convencer, persuadir y disuadir, ¿cierto?, a los receptores del discurso sobre la validez o no de nuestras ideas y de por qué deberían pensar como nosotros. Entonces, para eso, la argumentación sigue más o menos siempre la misma estructura. Nos presenta una tesis, esa tesis se respalda mediante argumentos y a partir de ahí se genera entonces una conclusión. Cuando hablábamos de la tesis, hablamos de la idea central de un texto argumentativo, pero vamos más allá aún. La tesis, chiquillos, es una opinión, es nuestra opinión, la opinión que tenemos que resolver, la opinión que tenemos que defender frente a las demás personas. ¿Cómo defendemos nuestras opiniones? ¿Cómo podemos presentar que efectivamente son así? Mediante los argumentos, porque los argumentos son aquellos datos que respaldan lo planteado en la tesis, es decir, los argumentos son hechos. Tenemos entonces aquí una opinión y en los argumentos tenemos los hechos que respaldan de por qué yo opino lo que estoy opinando en la tesis. Y finalmente, en la última parte tenemos en la conclusión, que es la idea final a la que se llega, ¿cierto?, una vez que la tesis ha sido
comprobada o ha sido refutada, porque la argumentación siempre se da más o menos en un pimponeo, ¿cierto? Tenemos nuestra propia opinión, pero también tenemos que ser capaces de respetar la de un otro. Entonces, acá tenemos un proceso argumentativo completo. Tenemos la tesis, que es una opinión, ya decíamos, el deporte mejora la salud. ¿Por qué mejora la salud? Porque baja el colesterol y mejora la capacidad pulmonar. Por lo tanto, en conclusión, es bueno practicar deportes. Tenemos ahí entonces el proceso argumentativo completo, donde tenemos nuestra tesis, nuestra opinión, ha sido defendida con un hecho, es decir, con un argumento, y finalmente se llegó entonces a una conclusión en relación a esa argumentación presentada. Ahora, decíamos también que la finalidad comunicativa que tiene la argumentación es la de convencer, persuadir y o disuadir. Cuando hablamos de convencer, estamos apelando aquí a este amiguito que aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Este amiguito que le vamos a hacer cariño porque este último tiempo lo necesitamos harto, cariñito aquí al cerebro, porque tenemos que saber rendir porque estamos ya en la parte final de los años académicos. Entonces, cuando hablamos de convencer, estamos hablando de lograr validar una idea a través del uso de razones. Por lo tanto, el convencimiento, nosotros entregamos argumentos de tipo lógico-racional, es decir, argumentos que podemos comprobar a ciencia cierta, y la palabra ciencia en este momento no puede estar mejor ocupada porque efectivamente cuando nosotros convencemos generalmente utilizamos, como ya decíamos, la lógica, es decir, utilizamos mecanismos que nos comprueben a nivel fáctico, ¿cierto?, los elementos. Por ejemplo, leer hace bien porque aumenta el vocabulario y el conocimiento. ¿Se puede comprobar eso? Sí, se puede comprobar eso. ¿Cómo? A partir, por ejemplo, de estadísticas escolares. Fácilmente se puede comprobar aquello. El persuadir, por otro lado, va a estar ligado a el corazoncito, a las emociones. El persuadir va a estar ligado entonces a lograr una acción concreta del receptor, apelando entonces a sus sentimientos. Desde ese punto de vista, entonces, la persuasión involucra nuestra emotividad, involucra nuestra parte más sensitiva, pero sensitiva en términos psicológicos, ¿cierto?, de los elementos. Ejemplo, colabora con la campaña de ayuda porque te podría pasar a ti. ¿Cuál es la gracia del persuadir? Que el persuadir es un argumento, si bien debiese ser este el argumento más poderoso, la verdad es que es el persuadir el argumento más poderoso. ¿Por qué? Porque la argumentación, como en este caso estamos hablando de discurso público, tiene que llegar a una gran cantidad de personas. No sabemos si todas esas personas poseen los estudios necesarios para entender, por ejemplo, de argumentos dados desde el punto de vista de la lógica. Que a lo mejor, por ejemplo, puede ser, uno nunca sabe, que la persona que está escuchando no sabe leer, no sabe sumar, no sabe restar, no sabe dividir, no conoce, no tiene una mayor cultura, ¿cierto?, en términos de lo académico, por supuesto, no estamos metiendo en otro tipo de culturas, solamente desde el punto de vista académico, pero sí, esa persona es capaz de sentir. Todas las personas, en mayor o menor medida, somos capaces de sentir. Por lo tanto, el persuadir es muchísimo más poderoso porque es más democrático, llega a más gente la persuasión. Por eso, por ejemplo, decíamos que el discurso público utiliza mecanismos de persuasión y no mecanismos de convencimiento. Precisamente porque la persuasión lo que hace es acercarnos al mundo de los sentimientos a través de dos fuertes emociones que tenemos los seres humanos. Dos fuertes, muy, muy, muy fuertes, que vendrían siendo, por un lado, el amor y por otro lado, el miedo. Y fíjense, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de literatura distópica, decíamos que la literatura distópica apela un poco a los miedos colectivos. La persuasión hace exactamente lo mismo en términos de, por ejemplo, lo que estamos viendo el día de hoy, discurso político. Cuando el político en cuestión utiliza muy bien el miedo, empieza a generar el sentimiento de que ese sujeto en cuestión es necesario para la vida democrática y para la vida positiva de la gran masa, ¿cierto?, que compone, por ejemplo, un país. Por eso han salido electos muchos gobernadores, ¿cierto? Y cuando nos vimos en la literatura distópica, hablábamos, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Alemania nazi, de por qué finalmente se engloba una figura que sabemos que fue bastante controversial y bastante difícil de asumir, que vendría siendo, por ejemplo, la figura de Hitler. ¿Por qué?
Porque Hitler precisamente lo que hacía era actuar a partir del miedo de sentir que el otro es un distinto, que el otro me puede hacer daño porque yo no lo conozco. Entonces, la persuasión a través del miedo es intensamente, sumamente poderosa, porque al meternos miedo también se empiezan a activar en nosotros no solamente mecanismos sensoriales, ¿cierto? No solamente mecanismos psicológicos, sino que también en nuestro organismo se empiezan a generar respuestas en relación a lo que tengo que hacer. Y generalmente lo que genera el miedo es muchas veces el odio. Y ese odio genera violencia y de ahí para arriba la escalada se va haciendo cada vez más grande la bola de nieve. Y para no estar siempre siendo muy negativos, ¿cierto? No estar siempre siendo muy apocalípticos, como ya decíamos, la persuasión también trabaja con el tema del amor. Y el tema del amor también es un tema sumamente fuerte, porque tenemos amor en muchísimas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Tenemos el amor familiar, el amor de pareja, el amor de los que sentimos por nuestros mayores, los que sentimos, por ejemplo, por una nación, los que sentimos por las cosas con las que nos sentimos identificados, el amor por nosotros mismos también, por supuesto. Entonces, el amor también es una emoción muy, muy poderosa. Y de ahí para arriba, entonces, también van escalando los sentimientos un poquitito más positivos. Y finalmente, la tercera finalidad que posee esta argumentación, ¿cierto? Decíamos que era la de disuadir, donde en la disuasión lo que nosotros hacíamos es evitar, motivamos a las personas a evitar cierto tipo de conductas. ¿Cómo disuadimos? Ya sea utilizando el convencer o el persuadir. Puede ser cualquiera de los dos. Prevengamos el anta, no botes tu basura en lugares no habilitados. Y por eso tenemos ahí la imagen, ¿cierto?, de este cerebro que le vamos a hacer cariño nuevamente, con el corazón, ¿cierto? Porque aquí se abuenan, se hacen amigos, porque la disuasión puede utilizar cualquiera de los dos mecanismos. Ya. Y volviendo un poquitito más a la parte que nos compete, ¿cierto? A los tipos de discurso. Vimos tipos de discursos. Decíamos que teníamos el discurso comunitario, que tal como dice el nombre, llega a una comunidad. Es un discurso bastante más limitado en términos del público al que abarca, pero la verdad es que igual tenemos, por ejemplo, aquí hartas personas que están escuchando a este sujeto acá en esta mesa, por lo tanto, igual es un discurso comunitario. El emisor posee una autoridad por elección de otros, es decir, generalmente es una figura elegida de manera democrática. El receptor es una pequeña comunidad, por eso es un discurso comunitario. La finalidad va a variar dependiendo de lo que la comunidad necesite, ¿cierto? Y el lenguaje también debe ser acorde al nivel cultural del auditorio. Como es una audiencia mucho más restringida, entender el tema del lenguaje también se hace un poquitito más sencillo en términos de que va a depender exclusivamente de los receptores que tengamos, y los receptores seguramente los vamos a conocer mucho más fácil porque, insisto, es una comunidad reducida. Por otro lado, y este es el que se viene, ojo ahí, cuarto medio, por otro lado tenemos el discurso ceremonial o conmemorativo. El discurso ceremonial o conmemorativo, el emisor también va a variar, porque este discurso, ya sea ceremonial o conmemorativo, se puede dar tanto en situaciones de gozo. Por ejemplo, aquí tenemos una licenciatura, ¿cierto? En términos de gozo, o también en términos de pena. Porque tenemos aquí las situaciones, ¿cierto?, también un poco más tristes, que se pueden dar este tipo de discursos conmemorativos ante situaciones de tristeza que hayan ocurrido en alguna comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se conmemora algún tipo de terremoto, por ejemplo, las personas que fallecieron en el terremoto, o también se recuerda a un ser querido fallecido. Es un recurso que se puede dar, por ejemplo, en los funerales o en los velorios. Por lo tanto, también se da en términos de mucha alegría, o también se da en términos de mucha tristeza. El receptor va a compartir ciertos rasgos con el emisor, debido a que también esa ceremonia se está dando para un público relativamente conocido y restringido. La finalidad es rescatar de rasgos dignos de elogio de una situación, celebrando, recordando o compartiendo sentimientos. Y finalmente el lenguaje también va a variar un poco, pero va generalmente a responder a la comunidad a la que se esté entregando el discurso, o también va a responder a la finalidad que persiga este discurso ceremonial.
Por otro lado, tenemos también el discurso religioso, que el discurso religioso está invitado a ser hecho por una autoridad religiosa, sea la religión que sea, da lo mismo. El receptor va a poseer una relación espiritual con la doctrina que está enseñando, es decir, es una persona que, como ya decíamos, está ligada a la religión de la persona que está emitiendo el discurso. La finalidad generalmente tiene que ver con la doctrina, ¿cierto? Es decir, con los pensamientos que presenta esa comunidad religiosa en especial, ¿cierto? De la fe y del mensaje espiritual divulgativo, es decir, que llegue a muchas personas. Y el lenguaje en este caso es mucho más formal, sugestivo y cercano, es decir, utilizan un lenguaje más correcto, porque aquí sí que la variedad de gente que escucha es muchísima. Sugestivo en términos de que hacen las sugerencias de seguir las enseñanzas relativas a la religión que se está profesando, y mucho más cercano porque nuevamente tienen que atraer al receptor, por lo tanto tiene que ser un poquitito más cercano. Para finalizar con lo que estábamos viendo del día de hoy, ¿cierto? Con el discurso político. El discurso político, el emisor idealmente es un representante del mundo político. Ojo con eso, no necesariamente es un ente político por sí mismo, ¿cierto? O una persona que nosotros reconozcamos como el político tanto, porque aquí también entramos a hablar acerca de las comunidades políticas, ¿cierto? Acerca de los colectivos, por ejemplo, que realizan actividades políticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la persona que esté hablando de política en sí misma va a ser también un discurso político. El receptor van a ser sujetos que pertenecen a sectores específicos de la sociedad que quieran además escuchar ese discurso en cuestión. La finalidad va a ser convencer o persuadir a los receptores de las ideas que presenta el discurso, porque ya decíamos, ¿cierto?, que el discurso político es un discurso que tiene que ser llevado a las masas generalmente, y lo vamos a ver ahora mismo, para convencernos de participar en esa manifestación política. Y finalmente el lenguaje, nuevamente como lo que ocurre, ¿cierto?, en el discurso religioso, que llega a una variedad sumamente mezclada de gente, una realidad sumamente heterogénea. En el caso del discurso político tenemos un lenguaje eminentemente formal, porque también tiene que saber llegar a una gran cantidad de personas. Entonces, ¿para qué finalmente vamos a analizar el discurso político? ¿Cuál es la gracia de revisar discurso político? ¿Cuál es la gracia de ver discurso político? Precisamente por las palabras que utiliza Pierre Bourdieu en términos de lo que es la política. Pierre Bourdieu fue un analista, ¿cierto?, un pensador, un filósofo que analizó los discursos, que se encargó, ¿cierto?, de analizar, de ir sacando las partecitas de los discursos para ver en realidad qué es lo que dicen, qué es lo que nos quieren decir con los discursos hechos. Es un analista de la semántica, básicamente, de los discursos. Y él dice, en palabras textuales, el trabajo político se reduce en lo esencial a un trabajo sobre las palabras, porque las palabras contribuyen a construir el mundo social. Básicamente, la frase que seguramente escucharon alguna vez, sobre todo en primero medio, cuando estaban viendo, por ejemplo, factores del lenguaje, etcétera, etcétera, que el lenguaje construye realidades. El lenguaje, chiquillos, es un arma infinitamente poderosa. El lenguaje nos entrega muchas herramientas y si lo sabemos utilizar bien, lo vamos a saber utilizar siempre a nuestro favor. Pero si no lo sabemos utilizar bien, lo van a utilizar en favor de otros. Nosotros vamos a ser los pobres conejillos de India, ¿cierto?, llevados un poco ahí casi que al matadero, precisamente porque nos van a estar manipulando si es que nosotros no sabemos identificar cuando nos están tratando de meter el dedo en la boca. Por lo tanto, analizar el discurso político nos permite tener una perspectiva que nos permite descubrir las cosas que realmente son importantes dentro de lo que son las manifestaciones o los discursos políticos, en términos de los líderes que nos presentan este tipo de discurso, porque precisamente nos permite más extraer qué valores nos está presentando esa figura política en vez de las políticas a las que representa, y nos permite también evidenciar o nos permite descubrir las visiones en lugar de los programas políticos, porque estos, chiquillos, en términos de lo que es la política, básicamente, siempre pertenecen a conglomerados de muchísimas personas. Entonces, si nos vamos a las partes un poquitito más prácticas, un poquitito más humanitarias, ¿cierto?, siempre es mejor identificar si los valores de la persona que está emitiendo ese discurso son acordes a los valores que tengo yo como persona,
Y además, identificar también si la visión que tiene ese ser humano en cuestión que está emitiendo el discurso político se adecua también a mi propia visión de mundo. Recordemos que nosotros cuando votamos y hacemos ejercicios democráticos, ¿cierto? De ir a las urnas, emitir el papelito, bla, 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 lo que estamos haciendo es decir, estoy confiando en ti, ser humano en particular, da lo mismo cual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú representas, supuestamente, lo que yo también pienso. Entonces, chiquillos, el llamado ahí en este caso, ¿cierto? Y por qué analicemos también el discurso público, un poco apoyando el plan de educación civil, básicamente porque lo que hacemos es entregar la confianza en un otro, depositar la confianza en un otro. Nos guste o no nos guste, porque ese ya es un poco ya en términos personales, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo y el ejercicio democrático básicamente es ese. Ya, y antes de irnos a las características formales del discurso político, vamos a leer un mensaje que nos dejó Sam en el chat. Dice, hola profe, no salí nada a pedir dulces para subir mi puntaje. Súper bien, Sam, esa es la idea, ¿cierto? Terminamos la clase y nos vamos a pedir dulces todos juntos. Ya, entonces, características formales del discurso político. Primero, el discurso político no está tan hecho, ¿cierto?, para convencer al adversario, es decir, la persona que está en contra de las políticas que estamos planteando, sino más que nada a reconocer, a distinguir y a confirmar a los partidarios y a las personas que son indecisas en términos de la política que se está presentando. ¿Por qué? Primero, porque al adversario difícilmente le van a cambiar la opinión porque es un adversario, es una persona contraria. Segundo, porque la persona que es adherente a la política en cuestión que se esté manifestando en ese discurso tiene que mantener su adherencia. La idea es que no me vea como un pelafustán, ¿cierto?, que dice cualquier cosa, porque si no esa persona se va a desencantar y lo que va a hacer es irse con el adversario. Y yo como político no quiero eso. Y finalmente, atraer a los indecisos. ¿Por qué? Porque los indecisos generalmente son la mayoría precisamente. Entonces la gracia de los indecisos es precisamente acercarlos a mi bando para obtener más votos. Por lo tanto, el discurso político nunca abarca, ¿cierto?, tanto en términos del adversario, sino como de hacer que el otro se acerque a mí y me dé precisamente sus votos o me dé también su confianza. Es estratégico ya que define propósitos, medios y antagonistas. Ojo, decíamos que el discurso político, ¿cierto?, o el discurso público en general, presenta dentro de su estructura, en la exposición del tema, ¿cierto?, presenta propósitos y medios, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero en este caso también me presenta el adversario. Aquí sí es parte importante del adversario. ¿Por qué? Precisamente porque el antagonista, el adversario, ¿cierto?, es el otro que mi receptor no quiere como vencedor, no quiere como ganador. Por lo tanto, voy a reafirmar la figura de mi adversario diciendo que yo como persona, yo como ser humano político, estoy en contra de lo que representa el otro candidato. ¿Para qué? Insisto nuevamente, para atraer a los indecisos, para atraer también a los mismos partidarios de el discurso que se esté presentando en cuestión. Manifiesta propiedades performativas. Ojo ahí con esa palabra, performativa, que se relaciona mucho, tal vez ustedes la han escuchado, a las performances. ¿Qué son las performances? Son cuando se realizan actos artísticos, ¿cierto?, que emulan una situación en particular. En este caso, los discursos políticos también lo que hacen es tener propiedades performativas, ya que el emisor no solamente informa, transmite una convicción, como decíamos, sino también lo que está haciendo es producir un acto, es decir, expresa públicamente un compromiso y asume una posición en particular. Es decir, puede ser que yo como político a lo mejor no estoy tan de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sin embargo, como estoy respondiendo a una colectividad que me respalda de atrás, ¿cierto?, tengo que decir, bueno, hacer de tripas corazón, básicamente, ¿cierto? Y decir, bueno, yo a lo mejor no estoy tan de acuerdo con eso, pero mi partido sí. Lo que yo estoy representando sí. Por lo tanto, tengo que ponerme en cuestión tengo que ser performativo, es decir, llegar a dar la información como corresponde, no desde mi punto de vista, sino de la colectividad, el grupo al que estoy representando. Y finalmente, voy a mover ahí sí que sí,
presenta una secuencia argumentativa que esquematiza y teatraliza en relación a la performance, ¿cierto? El ser y el deber ser políticos ante un público determinado y en vista de una intervención sobre este público. Es decir, tengo que ser capaz de llevar la batuta, de llevar la bandera, ¿cierto? En términos de cómo me estoy presentando ante el público, cómo me estoy presentando ante la masa que me está mirando, ante la masa que me está reconociendo como una autoridad. Entonces, ¿qué métodos nosotros debiésemos utilizar para analizar un discurso público? La verdad es que los analistas de este tipo de discursos, los semiólogos, por ejemplo, generalmente analizan desde 3 puntos de vista, desde 3 condiciones para revisar cómo ver, ¿cierto? O cómo sacar realmente el contenido de este discurso público. Primero, es un análisis sociohistórico. ¿Por qué? Porque no siempre estamos analizando discursos actuales. También podemos analizar discursos antiguos y ver por qué esos discursos fueron potentes, fueron eficientes, fueron eficaces. En este caso, tenemos que considerar los análisis sociohistóricos porque las producciones discursivas, los discursos que se presentan, ¿cierto?, son producidos y recibidos por individuos situados en circunstancias sociohistóricas específicas. Es decir, ¿por qué el ser humano que llegó a ser líder de opinión, en este caso llegó a ser un líder político, ¿cierto? ¿Cómo es que llegó a ser un líder? ¿Cómo es que llegó a través del uso de la palabra a representarse como líder en sí mismo? A partir de eso, ¿cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión? Necesariamente tiene que ser analizando los contextos socioculturales, ¿cierto? Y en relación a la historia posterior de lo que haya estado pasando. Por ejemplo, ahora, ¿cierto?, donde políticamente en la región de Latinoamérica ha estado surgiendo fuertemente la figura, por ejemplo, de la derecha, ¿cierto? ¿Por qué están surgiendo estas figuras? Y para hacer ese análisis, ¿cierto? Para hacer el análisis de los discursos que están presentando los presidentes de los países que donde ha estado ganando el movimiento de derecha político, ¿cierto? Tenemos necesariamente que analizar para atrás. ¿Qué es lo que pasó para atrás? Como para que la gente haya pasado de tener un tipo de gobierno a otro tipo de gobierno. Estos análisis sociohistóricos pueden estar caracterizadas por disposiciones institucionales de diversos tipos y por relaciones de poder y dominación. En términos de que, como nosotros hacemos análisis hacia atrás, ¿cierto? Análisis sociohistóricos, también tenemos que ser capaces de analizar desde qué fuentes estoy sacando la información, porque las fuentes también pueden estar contaminadas, entre comillas, ¿cierto?, por cierto sesgo cultural. Desde ese punto de vista, entonces, también hay que ser muy cuidadoso desde dónde saco la información para revelar, ¿cierto?, un análisis sociohistórico. Y este análisis, además, incluye la reconstrucción de las condiciones en las cuales se producen y se reciben las formas de discurso. Muchas veces los políticos en cuestión a lo mejor no habían sido tan apoyados por las personas. Sin embargo, el público que estaba escuchando esa manifestación política le empezó a atraer. Y desde ese punto de vista hay que incluir entonces la reconstrucción de condiciones de cómo ese personaje, ¿cierto?, que a lo mejor era escuchado por algunos pocos, cómo se empezó a elevar y ser escuchado por muchos. Y en esta parte, sobre todo durante el siglo XX, ¿cierto?, la época contemporánea que nosotros estuvimos analizando previamente en las clases, cómo los medios de comunicación masiva, por ejemplo, influyen fuertemente en este sentido. ¿Por qué? Porque cómo los medios de comunicación masiva, por ejemplo, manifiestan o acortan o editan los discursos para que nosotros los conozcamos. Ejemplo de esto, y esto a mí me llamó, al menos personalmente me llamó muchísimo la atención. Cuando estaba preparando esta clase, por ejemplo, dije voy a buscar algún discurso nuevo, ¿cierto?, relativamente nuevo, y dije voy a buscar una figura que es de alto poder, ¿cierto?, que lo conocen prácticamente todos. Entonces estaba buscando discursos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Mientras los buscaba, me encontré varios discursos. Sin embargo, hubo un discurso que me llamó mucho la atención, una manifestación de ese discurso que me llamó mucho la atención, que fue precisamente no recuerdo de qué canal era, no recuerdo de qué medio era, pero decía que el discurso de Donald Trump ante la ONU, que fue hecho hace poquísimo tiempo, fue más o menos en agosto, se había puesto en ridículo.
Esa era la palabra que utilizaban. Entonces la edición del video lo mostraba él riéndose de sí mismo, a la gente riéndose de él, supuestamente, según la edición que realizaron, ¿cierto? La edición del discurso además involucraba música casi que de chiste, casi que de circo, ¿cierto? Y las ediciones entonces lo que hicieron básicamente fue mostrarnos la realidad que ese medio como de comunicación quería mostrarnos, versus la realidad que era más fácil de analizar porque pero era muchísimo más largo también, era ver el discurso directamente, verlo a él y no ver el contexto, no ver el entorno. Sin embargo, al no ver el contexto ni ver el entorno, también nos quedamos un poco cortos con el análisis sociohistórico. Por lo tanto, insisto, debemos ser muy cuidadosos en el segundo punto, en el punto de precisamente analizar desde dónde estoy fundamentando, desde dónde estoy fundamentando mi análisis sociohistórico en términos de lo que es el discurso. Por otro lado, tenemos el análisis discursivo propiamente tal. El análisis discursivo dijimos que eran tres, o sea, el análisis de discurso lo podemos hacer a través de tres, ¿cierto? Ya vamos en el segundo. El análisis discursivo tiene que ver con los segmentos que componen precisamente el discurso, con la introducción, el desarrollo y la conclusión, con el uso de elementos de retórica, por ejemplo, los usos de elementos de mecanismos de persuasión que tienen todos los discursos. Por eso, como dice aquí, los discursos que presentan ideologías, es decir, los discursos que presentan ideas fuertemente marcadas de grupos sociales, deben ser consideradas no solo como prácticas sociales e históricamente situadas, es decir, desde el punto de vista sociocultural, sociohistórico, sino también como construcciones lingüísticas que presentan una estructura articulada. Y el análisis discursivo entonces es el que nosotros hacemos cuando identificamos emisor, receptor, contexto, tema, lenguaje, y analizamos exordio, exposición, peroración, analizamos los mecanismos de persuasión, ¿cierto? El uso de la primera persona plural, las repeticiones, las preguntas retóricas, las exhortaciones y la identificación de los personajes que intervienen dentro de este discurso. Y finalmente, y considerando todos estos elementos, el análisis sociohistórico y el análisis del discurso como tal, las prácticas discursivas, tenemos finalmente la interpretación. La interpretación es el análisis que nosotros podemos hacer ya una vez que hemos descompuesto absolutamente el discurso, ¿cierto? Lo deconstruimos básicamente, que es una palabra que está tan en boga últimamente también. Lo deconstruimos, le sacamos todas las partecitas y somos capaces de comprenderlo. Lo mismo que hacíamos a lo mejor cuando chicos, que nos hacían un regalo ahí como medio tecnológico y nos gustaba andarles sacando las partecitas para saber cómo funcionaba. La interpretación es exactamente lo mismo. Es la conclusión a la que nosotros vamos llegando. Por eso, es la interpretación, el discurso dice algo sobre algo, afirma y representa, y es este carácter trascendente lo que debe ser captado por la interpretación. Es decir, qué es lo que nos queda, qué idea nos queda una vez que nosotros ya pudimos analizar desconstruyendo cada una de las partes del discurso. La interpretación cumple dos funciones básicamente. Primero, articular una totalidad teórica, es decir, presentar los componentes del texto, ¿cierto? E integrar conocimiento y práctica a través de la crítica y la autorreflexión. Es decir, lo que escuché, lo que leí, ¿me gustó? ¿Estoy de acuerdo con lo que plantea el sujeto político en cuestión o no estoy de acuerdo con las políticas que presenta ese sujeto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace básicamente sentir? Cuando nosotros hablamos de interpretación, lo que estamos haciendo básicamente es comprensión de lectura, pero en términos de las habilidades superiores que era la de transformar y evaluar. Es decir, lo que estoy haciendo es deconstruir, entendí completamente el texto, cada una de sus partes, pero considero que es bueno, considero que es malo, que es óptimo, que tengo que darle una segunda vuelta, puedo transformarlo y todo eso que me dijeron, transformarlo en una sola palabra, analizar lo que decíamos anteriormente en términos de los valores y las creencias que presenta el candidato o el político en cuestión, etcétera, etcétera. La interpretación entonces es el último nivel al que nosotros vamos llegando cuando analizamos un discurso político. Entonces, vamos a revisar el discurso, ¿cierto? Como ejemplo, vamos a revisar el discurso de Patricio Aylwin que emitió desde los balcones del Palacio de la Moneda el 11 de marzo de 1990, es decir, el día que este presidente chileno asumió, ¿cierto?, el cargo de presidente una vez que, después de 17 años,
Chile no tuvo elecciones presidenciales porque nos encontrábamos en situación de dictadura. Entonces yo en este momento me voy a desaparecer para que puedan leer bien el texto. Yo voy a ir acompañando, por supuesto, como siempre, la lectura. Entonces, esto dice así. Pueblo de Santiago, compatriotas todos, gracias por este recibimiento tan alegre, tan entusiasta, tan afectuoso. Yo bien sé que esa alegría, ese entusiasmo y ese afecto no son para el hombre, son para la patria que se reencuentra en la libertad. Queremos un Chile de todos los chilenos, con todos los chilenos, para todos los chilenos. Yo comprendo la responsabilidad que ustedes han puesto sobre mis hombros. Les prometo entregar todas mis energías, toda mi capacidad, para cumplir con los anhelos de reconstruir en nuestra patria una democracia verdadera en que haya no solo libertad, sino también justicia y solidaridad. Ya, fíjense acá entonces que en este fragmento, ¿cierto? Lo que está haciendo, ya decíamos que dentro de las características del discurso político, estaba precisamente la de distinguir y confirmar a los partidarios y atraer a los que están indecisos. En este caso, él un poco, ¿cierto? Como decíamos, se tira un poco al suelo, se pone en una posición sumamente humilde entre las personas que están escuchando eso, porque él dice, les prometo entregar todas mis energías, toda mi capacidad para cumplir con los anhelos de reconstruir en nuestra patria una democracia verdadera. Le está hablando a los otros, distingue y confirma entonces a los que son partidarios de él, y a los que fueron partidarios de él, y atrae a las personas que a lo mejor no estaban tan seguras con esta vuelta a la democracia. Después dice, hoy es un día histórico que recogerán los anales de nuestra patria y los del mundo entero. Gobernantes y representantes de las naciones amigas han venido a celebrar con nosotros. Les agradecemos su solidaridad en los momentos de dolor y su compañía en esta hora de alegría. Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz. La tarea que tenemos por delante exige el esfuerzo, la entrega, la generosidad de todos. Debemos cuidar a esta criatura que están haciendo, esta libertad que estamos reconquistando, y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos, en la medida en que sepamos respetamos los unos a los otros, en los que los chilenos no volvamos jamás a convertirnos en enemigos unos de otros. Podemos pensar distinto, tener distintas creencias, adorar a Dios según nuestra propia fe, pero todos juntos constituimos esa patria que construyeron O'Higgins, Carrera y los demás padres de la patria. Esa patria que, según el himno nacional, debe ser el asilo de los pobres contra la opresión. Entonces, en este caso, fíjense también, lo que él está haciendo en esas frases que están marcadas en negrita es definir propósitos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y ante quiénes se están presentando como antagonistas, ¿cierto? A quienes están reconociendo como unos adversarios. En este caso, como decíamos, define propósitos. Dice, Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos cuidar esta criatura que están haciendo, esta libertad que estamos reconquistando. Y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos. En este caso, ahí estaba mal escrito, me acabo de dar cuenta el discurso. Respetarnos los unos a los otros. En que los chilenos no volvamos jamás a convertirnos en enemigos unos de otros. Está presentando entonces cuál vendría siendo el antagonista, ¿cierto? De esta patria que empezaba a generar, ¿cierto?, el gobierno de Patricio Aylwin. Por lo tanto, tenemos ahí los propósitos, los medios y los antagonistas. Compatriotas, les pido que hagamos perdurar este entusiasmo, esta voluntad de fraternal amistad que hoy día impera entre nosotros. Yo necesito vuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer lo debemos hacer entre todos. No será la obra de un presidente, no será la obra de un partido ni de un grupo de partidos. Será la obra de todos los chilenos. Sé que hay compatriotas que anhelan una libertad de que están injustamente privados. Sé que hay compatriotas lejos de nuestras fronteras que quieren volver a la patria y quieren poder trabajar y aquí reconstruir sus familias. Sé que hay mucho anhelo de cambio y de justicia. Yo les digo, es nuestra voluntad crear caminos para, en el más breve plazo, darles libertad real a todos los chilenos. No queremos presos políticos en Chile. Entonces, en esta frase, ¿cierto?,
Dice, yo necesito vuestra ayuda, lo que tenemos que hacer lo deberemos hacer entre todos, no será la hora de un presidente, no será la hora de un partido ni de un grupo de partidos, será la hora de todos los chilenos. Lo que está haciendo inteligentemente ahí Patricio Belvino, lo que hizo inteligentemente en este caso, es manifestar las propiedades performativas de su acción, ¿cierto? De su accionar como político. No solamente está informando, sino que también está produciendo un acto político. En este caso, ¿cierto? Nos está diciendo, esto no es obra mía, esto no es obra de los partidos, esto va a ser obra de todos y si fracasamos básicamente va a ser culpa de todos también, porque eso es lo que nos está diciendo en términos del mensaje que nos está entregando, ¿cierto? Él dice, yo necesito la ayuda de ustedes y nuevamente con esa frase, yo necesito vuestra ayuda, lo que está haciendo es decirnos, mira, mecanismo de persuasión. Yo necesito de su ayuda. Estoy reconociendo la ayuda, ¿cierto?, de el otro. Estoy reconociendo la ayuda del receptor, de por qué el receptor de ese discurso público es importante. ¿Para qué está ahí ese receptor de discurso público? Vamos avanzando. Yo les digo que es nuestra voluntad hacer todo lo humanamente posible para que la verdad resplandezca en la vida nacional, porque solo la verdad nos hace libres, porque solo en la vereda se construye la confianza ciudadana que permite asegurar una vida tranquila y en paz. Allí donde no hay verdad, donde no se respeta la verdad tranquila y en paz, surge la desconfianza y el recelo, y de ellos la sospecha y el odio, y de ellos la violencia. Pero Chile no quiere más violencia, no quiere más guerra, quiere paz. Sé que hay muchos chilenos que tienen hambre y sed de justicia, que anhelan mejorar sus condiciones de vida, que desean que el progreso de Chile no llegue solo a una minoría, sino que se traduzca en posibilidades para todas las mujeres, para todos los jóvenes, para todos los ancianos de esta tierra. Una palabra especial para los trabajadores chilenos que con su esfuerzo construyen diariamente la patria. Deben ser nuestra preocupación fundamental. Entonces, en estas frases, ¿cierto?, donde él además le habla directamente a la minoría o a las minorías que fueron de alguna manera violentadas, ¿cierto? Y además le habla también a las personas que básicamente lo eligieron. Lo que hace es presentar la secuencia argumentativa que esquematiza y teatraliza ahí sí, el deber ser y el deber ser del político ante un público determinado. Es decir, nos presenta, ¿cierto?, la característica de este hombre político que nos dice, yo trabajo para todos y mi preocupación van a ser todos. Por eso habla acerca de, y lo menciona como un punto aparte incluso, los trabajadores chilenos que con su esfuerzo construyen diariamente la patria, ¿cierto? Porque no solamente entonces le está hablando a las personas que fueron oprimidas, sino que también le habla a la persona que en el fondo se mantuvo también y mantuvo al país durante esos años. Y para ir concluyendo, ¿cierto?, la peroración de este discurso público, amigas y amigos, compatriotas todos, partamos en esta nueva jornada con el corazón abierto a la comprensión, a la solidaridad. Yo confío en el pueblo de Chile y espero que con su confianza podremos juntos construir la patria que anhelamos. Espero que en 4 años más, plazo corto comparado con otros, podré presentarme ante ustedes, ante la faz de todo el pueblo de Chile y decirles: juntos, chilenos, hemos construido una patria libre, justa y fraterna para todos sus hijos. Gracias. Entonces, deconstruyendo, ¿cierto?, este texto, nos vamos al análisis sociohistórico. ¿Cuándo se hizo este texto? Este texto es un discurso que se enmarca luego de que Patricio Aylwin ganara las primeras elecciones en 17 años en Chile, elecciones en las que se enfrentó, ¿cierto?, a Hernán Vigi y el empresario Francisco Javier Errázuriz, ambos uno del bando, ¿cierto?, de derecha y el otro que se autodefinió como de centro-centro, y asumiera como presidente básicamente el día 11 de marzo de 1990. Básicamente desde ahí podemos analizar el contexto sociohistórico de este discurso. En relación al análisis discursivo, decíamos que ahí teníamos que fijarnos mucho en cómo articularon las palabras, cómo articularon las ideas en términos sobre todo de lo que son los mecanismos persuasivos, ¿cierto? En las frases, gracias por este recibimiento tan alegre, tan entusiasma, tan afectuoso. Yo bien sé que esa alegría, ese entusiasmo y ese afecto no son para el hombre, son para la patria que se encuentra en la libertad. Lo que él está haciendo es repetir constantemente que la situación es alegre, que es entusiasta, que es de cariño. Lo dice en esa misma frase, lo dice 2 veces y lo sigue repitiendo a lo largo del discurso. Por lo tanto,
lo que nos dice que este es un momento básicamente de alegría y que todo el pueblo debe estar alegre. Hoy es un día histórico que recogerá los anales de nuestra patria y los del mundo entero. Gobernantes y representantes de las naciones amigas han venido a celebrar con nosotros. Y ahí aparece claramente el nosotros inclusivo, ¿cierto? Él se siente parte de la alegría que sienten las personas que lo están escuchando. Y además le agradece a los otros que vinieron desde tan lejos a apoyar, ¿cierto?, el momento que se está viviendo, porque no solamente les agradece por estar ahí presentes en ese instante, sino que también les agradece por haber estado antes en los momentos de dolor y su compañía en esta hora de alegría, básicamente. Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio, vuelve por los caminos de la paz. También son palabras que siguió repitiendo a lo largo del discurso. Y finalmente, en términos de la interpretación, fíjense, el tema del final, ¿cierto?, es bien interesante. Cuando él dice, espero que en 4 años más, plazo corto comparado con otros, ese otros claramente está dirigido a los 17 años que no hubo elecciones en Chile, ¿cierto? Podré presentarme ante ustedes, ante la faz de todo el pueblo de Chile y decirles, juntos chilenos, hemos construido una patria libre, justa y fraterna para todos sus hijos. Él dice, bueno, si sale bien esto, vamos a ser todos súper felices. Y además, este tiempo, tranquilos que si sale mal, básicamente no se preocupen porque van a ser 4 años nomás, no van a ser 17 como hubo anteriormente. Entonces, en términos de deconstruir el mensaje, a partir de las técnicas de mecanismos de persuasión que utiliza este discurso político, ¿cierto?, podemos ir analizando también, entonces, la interpretación en términos de análisis. Ya, ¿queda alguna pregunta de lo que realizamos el día de hoy? ¿Para qué estábamos analizando básicamente discurso político? Recordemos que los discursos públicos son discursos mayoritariamente, o sea, son discursos no mayoritariamente, son discursos de tipo de no literarios. Por lo tanto, el análisis, ¿cierto?, de este tipo de discursos nos facilita harto el términos de lo que es la comprensión de lectura. Ya, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Javier Ávila dice que no, yo le creo a Javier. Si Javier dice que no, no hay preguntas. Ya, entonces terminamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Ya, como partimos la clase, ¿cierto?, diciendo, se viene un fin de semana largo. Entonces, como todos los fines de semana largo, la recomendación es la misma. Pásenla súper bien, súper bien. Picante salsa, vaya a pedir dulces. Sam, vaya a pedir dulces porque el día de hoy varios celebran, ¿cierto?, Halloween, así que salgan a pedir dulces, pásenlo súper bien, consuman azúcar hasta por las orejas para que después, ¿cierto?, descansen durante este fin de semana, porque si comen azúcar les va a llegar un shock de energía y van a querer dormir. Entonces aprovechen el fin de semana, ¿cierto?, para dormir, para descansar, pero como le hemos dicho muchísimas veces, aprovechen de también cuidarse, chiquillos. Y recuerden, sobre todo los que se están preparando para la PSU, estos ya son tiempos donde tenemos que empezar un poco a bajar las revoluciones, porque tenemos que estarnos preparando para la prueba. Entonces, chiquillos, pásenlo súper bien, descansen harto, y nosotros ya nos vemos el próximo miércoles. Próximamente van a estar avisando, ¿cierto?, acerca de las clases recuperativas. Nos queda por recuperar una clase de puntaje NEM, así que próximamente van a estar ahí, así que atentos a las indicaciones que se planteen en las redes sociales de Puntaje Nacional. Recuerden, está el Instagram de Puntaje Nacional, está el Facebook de Puntaje Nacional y también está, por supuesto, la página de puntajenacional.cl. Y recuerden que todas las clases también ya están en la plataforma y también ya están en el canal de YouTube para que las puedan ver y se puedan apoyar. Recuerden que Puntaje NEM es un programa creado, ¿cierto?, para los chicos de cuarto medio. Así que si tienen alguna duda con a lo mejor los contenidos que les están pasando en el colegio, estos son súper buenos para que puedan reforzar. Chiquillos, chiquillas, que tengan un muy lindo fin de semana. Cuídense y descansen. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Que estén muy bien. Un beso grande y apretado. Chao, chao. Somos la universidad de un legado.
el cardenal Silva Enríquez, nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!